Inicia tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco por supuesto a quienes nos siguen a través de la radio, plataformas de internet. Ya no está entre nosotros la pantera, la gran Tina Turner, la por supuesto recordamos con enorme afecto y es pues de estas mujeres que entran literalmente a la legión de los inmortales. Bueno, pues ahí lo tiene el día de hoy, pensamos por supuesto en ella. Le comento que Citigroup desistió de la venta directa de Banamex y ahora recurrirá a una oferta pública inicial que va a ocurrir en el 2025. Bueno, pues el presidente el día de hoy dijo que él estaba de todas maneras interesado y que hay margen de deuda, así lo dijo el jefe del Estado. Porque nosotros sí necesitamos un banco, o sea, y era una oportunidad, es una oportunidad. Bueno, pues eso dijo el presidente de la República. El embajador de aquel país, Ken Salazar, pidió al gobierno mexicano dar certeza para atraer las inversiones. En un momento más le tengo el relato. Murakami y galardonado con el premio Princesa de Asturias. En un momento más platicaremos con la directora de la Escuela de Escritores, Claudia Guillén. En más información, pues se destapó DeSantis. Se anticipaba que lo hiciera, lanzó su campaña presidencial con, pues no solamente el anuncio de combatir la epidemia de fentanilo, sino pues la acusación falaz, por supuesto, pero en política así estamos en estos tiempos, de que Biden tiene abierta la frontera. Esto dijo. Biden ha abierto la frontera sur, permitiendo que un flujo masivo de drogas llegue al país. Cerraremos la frontera, construiremos un muro fronterizo y haremos que los cárteles rindan cuentas. Bueno, pues parte de lo que dijo y ahí está. Con eso abrimos boca, parte de la campaña. Y platicamos con Sergio Alcocer, presidente de Comexie, pues qué es lo que cabe esperar, si los republicanos van a estar enderezando el antimexicanismo como tema fundamental. Le comento que una toma clandestina en un ducto de Pemex explotó en Porotitlán, en el Estado de México, dejando 7 personas heridas. Se mantiene el semáforo de alerta volcánico en amarillo fase 3. Por supuesto, siga usted pendiente de la información. La inflación baja, se ubica en 6% en el anual y nos da un respiro. En más información, un tribunal federal revoca la suspensión provisional concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia. El diputado Santiago Krill dice que el método para elegir candidato presidencial de la oposición debe tener el máximo consenso posible y debe haber, dijo, debates de por medio. La permanente declaró constitucional la reforma de la edad, la que disminuye de 21 a 18 años de edad, le da para ser diputado federal, y también la de secretario. También aprobaron, por supuesto, la 3 de 3. Vamos en este caso a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante. @Leonardo Curcio, abriendo la conversación. Seguimos con la información. Leo hoy en Reforma que Aeroméxico canceló 40 vuelos en el Estado de México. Ayer el presidente decía, oiga, pues no es nada más Don Goyo, hay otras cosas, es extraño. 40 vuelos hoy cuando se ha abierto el aeropuerto de Puebla, y efectivamente, pues aquí en la Ciudad de México tenemos mucho más, en este caso, tranquilidad. Bueno, pues vamos ahora a dar la más cordial bienvenida en este espacio al presidente del Senado. Senador Armenta, ¿cómo estás? Leonardo, gracias a ti, a tu audiencia de Radio Fórmula. Estamos de verdad muy contentos porque hoy en el Senado hemos dado 2 pasos muy importantes a favor de las mujeres y de los jóvenes. Dos en este caso, pases constitucionales. Sí. La de los jóvenes y la 3 de 3. Las declaraciones, es una declaratoria constitucional después de que la mayoría de los congresos locales aprueban estas 2 reformas. Vamos a garantizar un avance muy importante en la igualdad de las mujeres y los hombres frente a la ley. Se prohíbe ya contundentemente el matrimonio infantil. Tú sabes que ese es un tema que incluso se hacían actividades de compraventa. Lacerante en algunas regiones. Lacerante, sí. La creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esto sin duda es un derecho y una protección contundente a favor de las niñas, de los niños que no tienen la culpa frente a la problemática que puede haber entre los padres, ¿no? Garantizar
que un padre de familia o una madre de familia que recibe ingresos garanticen ante una separación, bueno, pues la alimentación de los hijos. La ampliación del periodo a 84 días para que la mujer que se embaraza, las mujeres que están embarazadas, puedan cumplir con dignidad esta fase tan importante de gestación en el periodo laboral que anteriormente les impedía. Y la modificación en la 3 de 3 que va a permitir que en el próximo ciclo escolar se incluyan en los programas educativos una serie de aspectos que tengan que ver con la perspectiva de género y digamos que modelos de educación que promuevan el derecho a las mujeres, la protección a las mujeres y evitar esta ola de violencias que se ha venido generando en las últimas décadas. A los jóvenes se les abre la posibilidad de acceder a la Cámara a la edad de 18 años y ser secretarios de Estado a los 20 y tantos. 25. Bueno, yo fui presidente a los 21 años, presidente municipal, saliendo de la escuela, y quiero decirte que a los 21 años. A los 21 años, por plebiscito, por plebiscito. Los jóvenes, hay muchos jóvenes que aman estudiar, que se preparan, y yo estoy seguro que muchos de ellos van a tener oportunidad para representarnos en los congresos. Claro, habrá procesos que los partidos tengan. Y la otra, jóvenes que ya tienen 25 años, ya están estudiando en este momento maestrías o posgrados, ya terminaron su carrera, y sin duda el que no tuvieran esos derechos plenos los excluía. Y tenemos que evitar la exclusión de grupos que podrían ser minoritarios en los rangos, pero que es importante alentarlos. Esto alienta a que los jóvenes se preparen, a que los jóvenes sigan estudiando, no necesariamente en escuelas privadas, hay opciones educativas que les permiten. O que no hayan estudiado educación superior y que por alguna razón busquen representación. Finalmente eso se trata la Cámara, ¿no? Exactamente, la Cámara permite a jóvenes que, aunque no sean profesionistas, puedan tener acceso. Y bueno, hay chavos que desde los 17, 16 años ya andan haciendo actividades políticas. Y secretarios de Estado que tienen mucho más de 25 años y no necesariamente son más competentes. Bueno, dos reformas. ¿Qué está también en la agenda de la permanente? Bueno, en la agenda de la permanente tenemos en este momento la integración de las comisiones. Son 3 comisiones que debemos de integrar. Esta semana le dimos prioridad a los temas de estas 2 reformas constitucionales, y la próxima semana seguramente ya definiremos los perfiles para nombrar las 3 comisiones, y obviamente relaciones exteriores, o en seguridad, obviamente el tema de Hacienda. Son un conjunto de bloques temáticos que se integran en estas 3 comisiones, y como es un periodo de receso de ambas cámaras, pero de permanente de las 2, es un periodo largo, mayo, junio, julio y agosto. Es decir, tenemos 4 meses para avanzar en temas, muchos que se canalizarán a diputados, muchos que se canalizarán al Senado, pero temas que tienen que ver con seguridad. Sigue siendo apropiado esa forma de organizar el trabajo, porque viene desde las Cortes de Cádiz, ¿no? Que decían, llámelos a sesiones y después que regrese cada quien a su territorio. ¿Sigue siendo funcional en un país como nuestro tener periodos tan largos? Fíjate que a mí se me hace muy largo el periodo. Qué bueno que me lo preguntas. Yo digo que con 2 meses, cuando mucho, de receso, hemos discutido en el Senado la posibilidad de un tercer periodo ordinario. Tenemos la posibilidad de hacer periodos extraordinarios en cualquier momento, para temas específicos, pero un periodo o ampliar, digamos, el periodo que termina en diciembre, ¿no? Salvo las actividades de festividad, y lo que es febrero, marzo, abril, podría correrse hasta mayo, ¿no? Sin mayor problema. Son 2 periodos de 4 meses, pero se podría ampliar a 2 meses más, tanto en un periodo como en el otro, ¿no? O un tercer periodo ajustando.
podría ser efectivamente... Se ha hablado, se ha discutido de ese tema. Recuerdo desde hace varios, porque sí es mucho tiempo. Y bueno, los periodos extraordinarios están sujetos a una negociación política que no siempre fructifica. Preguntarte, presidente, en el caso de la bicameral del Senado, no el Senado, la bicameral que va a recibir al general Sandoval, ¿para cuándo tienen previsto, cuándo está agendada esa importante reunión? La de seguridad. Muy esperada, ¿no? Sí, la de seguridad. Hoy me comentaba el senador Monreal de ese tema. Él la preside, ¿no? Sí, esa bicameral de seguridad. Así es. Y es nueva, ¿no? Es nueva, están sesionando, se está convocando a sesión, me estaban diciendo estos días, y seguramente van a plantear ese tema. Te soy sincero, estoy un poco desconectado de esas actividades porque pues prácticamente me concentro en la permanente que ahora presido y que implica sin duda pues prepararse varios días por los temas de agenda que se tienen que atender. Y, por ejemplo, tenemos también algunos temas de nombramientos de embajadores que están pendientes y vamos a seguir con las tareas legislativas. No se descarta un periodo extraordinario, hay todavía temas ahí que se tienen que seguir. ¿Cuáles serían los que se tratarían en un extraordinario? Bueno, hoy me preguntaron si habría la posibilidad de abordar algunas iniciativas o el propio tema del INAI y otros temas, ¿no? ¿Ese requeriría periodo extraordinario o la permanente podría asumir las funciones del Senado en el nombramiento de un comisionado? No, porque tiene que ser en la Cámara de Senadores exclusivamente, son facultades exclusivas y tendría que haber un periodo extraordinario. Todos estos temas sin duda no se descartan, sobre todo para no estar en desacato, aunque hay toda una polémica que si es desacato o no cumplir con esa exigencia, aunque nosotros en el último día de sesión, en el penúltimo día de sesiones, hicimos una votación, se llevó a cabo el proceso, eso implica un nuevo proceso y ese nuevo proceso está en marcha, ¿no? Ya, o sea, con el de que finalmente terminó, como recordamos, con el voto de la mayoría en contra del comisionado que había propuesto Monreal, sí. En este caso ya se cumplió con esa parte, pero queda sin estar integrado el INAI. Sí, ahora tendría en todo caso... Y entiendo que un juez les ha dicho que tienen que nombrar, ¿no? Sí, un juez ha hecho esa declaración, ese exhorto, y nosotros tendríamos en todo caso o que presentar una iniciativa para iniciar un nuevo proceso o a través de las comisiones respectivas que se van a integrar la próxima semana, iniciar el planteamiento para un periodo extraordinario que podría... ¿Pero hay ambiente político para eso? No lo hay, te soy sincero, no sentimos un ambiente en ese sentido, pero... nosotros no podemos negarnos a tener la posibilidad. La mesa directiva es un órgano administrativo, es un órgano de gobierno que si hay acuerdo de los grupos parlamentarios, en este caso de las juntas de coordinación política, tanto de diputados como de senadores, pues todo puede suceder. Pero tiene que haber acuerdo de las juntas de coordinación política. Muy bien. Presidente, ¿algún apunte más? Gracias a ti, compartirles a los jóvenes, compartirles a las mujeres que todos los temas en el Senado son muy importantes, pero estos dos de manera especial nos dan satisfacción porque creemos que la normalidad de los derechos de las mujeres y de los hombres hoy se consolidan con estas reformas. Presidente, muchas gracias. Gracias, Leonardo, gracias a ti. El senador Armenta, presidente de la Cámara de Senadores y en este caso presidente de la Permanente, hoy conversando con usted. Israel Aldave, vamos contigo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que hoy el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, rechazó ser el autor del requisito para que los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición reúnan 1 millón de firmas, como lo acusó la senadora también del PAN, Lili Tellez. Dice Leonardo, el diputado panista, que él es el primero en pedir que el método de selección de la candidata o del candidato cuente con el total respaldo de la ciudadanía para poder ser competitivos en el 2024. Soy el primero en pedir que exista una cancha pareja, que sean las reglas iguales para todos y que de entrada las reglas permitan una participación
para que quien salga, candidata o candidato, cuente con toda la legitimidad. Ese ha sido mi posicionamiento al interior de mi partido y al exterior. Todo lo demás, pues me parece que es ajeno a lo que yo pienso y a lo que yo he dicho. Afirmamos, Leonardo, que respecto a estas propuestas del dirigente del partido, Marco Cortés, sobre el proceso de selección del aspirante al 2024, dijo que estos métodos deben de revisarse y tienen que practicarse con la sociedad, las organizaciones civiles y también con todos los partidos políticos que conforman la alianza opositora. Leonardo, el reporte. Muchas gracias por el mismo y bueno, pues ahí está lo que es Santiago Krill. Por supuesto deja un sabor de boca así extraño, ¿no? Por el lado de los partidos políticos, ir poniendo cada vez más requisitos. Yo digo que es como ir perdiendo 4-0 en el partido en el minuto 10 y dices, oiga, ¿qué le parece si revisamos los fundamentos de la liga de fútbol? Tú dices, ya, como que no es tiempo de revisar todo eso. El tiempo más bien sería como apretar a una pues locomotora que se llama Morena, que los va pasando, pues yo no sé si le dan encuestas ellos, ustedes están metidos en su propia discusión, que pueden seguir ahí pues platicando, que sí, que no. Igual de extraño me parece este pleito entre Movimiento Ciudadano y el PRI, cuando están a pues una semana, ¿no?, de tener elecciones en el Estado de México. Recordar que en los naranjas no llevan candidato en el Estado de México, es decir, no tienen pleito o no tienen, en este caso, paladín en ese pleito. Sin embargo, hoy están a la greña con el PRI. Hoy salió el coordinador de los diputados priistas diciendo, a ver, ¿qué le pasa a Movimiento Ciudadano con este tema? Hace un momento escuchamos el spot de nuestro compañero Salomón Chertorivsky. Todo esto a mí me resulta, ¿qué le puedo decir?, incomprensible. No sé si a usted le parezca lógico, ¿no? Pleitos burocráticos, pleitos ahí entre una oposición que la verdad, pues en este caso tienes un PRI agonizante y un Movimiento Ciudadano que no compite en el Estado de México, pero ellos están peleando, ¿no? Mientras tanto, pues el ferrocarril de la Cuarta Transformación sigue avanzando tranquilo y les dirá, chicos, muy bien, síganse ustedes peleando. No hay como tener una oposición desmovilizada para llegar a la, en este caso, estación del 24. Bueno, primero la estación del Estado de México y después la estación del 24. Bueno, lo dejo ahí. Vamos ahora a ocuparnos del vecino y le agradezco mucho al presidente de Comexi, Sergio Alcocer, que hoy nos acompaña en la gustada y muy prestigiada sección Comexi en este espacio. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Estoy muy bien, muchas gracias. Espero que tú estés bien y como siempre me da mucho gusto estar con tu auditorio. Feliz. Oye, dos temas yo te los pongo y tú, por supuesto, elaboras sobre la relación. Hoy rugió DeSantis, dice, tienen abierta la frontera y voy a declarar la guerra contra el fentanilo y todo lo demás. Esperable que el antimexicanismo vertebre el discurso de los republicanos. Y por otro lado tenemos un Ken Salazar que hoy dice cautamente ante toda la situación esta de Citibanamex, Ferrosur, hombre, pues queremos certeza las inversiones. Se supone que la estábamos dando, pero en última instancia tenemos Temec, que creo que le da garantía a todo el mundo. Pero en fin, ¿cómo leer estas dos, mi querido Sergio? Pues mira, sobre el lanzamiento de Ron DeSantis, me parece que era por supuesto esperado. Él se une ya a una decena de candidatos del Partido Republicano, faltando el anuncio del vicepresidente Pence, y bueno, lo hace en un intento, bueno, en una ocasión fallida desde el punto de vista tecnológico. Habría una conversación con Elon Musk y eso le permitiría, pues claramente con el apoyo del supermillonario Elon Musk, pues contar con un apoyo a su vez de redes sociales. Recordemos que en Twitter el presidente Trump había sido cancelada su cuenta y él optó por desarrollar su propia red social. Sí. Y bueno, pues ha aprovechado esta oportunidad también para criticar el propio expresidente Trump a Elon Musk. Bueno, pues en este lanzamiento falla la tecnología y entonces, pues sí, lo que logra decir DeSantis es que va a establecer una política claramente dura frente a la frontera sur, que está totalmente fuera de control. Critica fuertemente al presidente Biden en cuanto a que no tiene liderazgo y no tiene la fuerza para este liderazgo. Y pues nos recuerda, si no el Make America Great Again,
sí habla de un comeback, ¿no? De un regreso de los Estados Unidos. Entonces, creo que veremos una narrativa muy similar en cuanto a la necesidad de que Estados Unidos regrese a los temas que para el Partido Republicano son relevantes, claro, en este caso con una agenda mucho más de derecha que Trump. Y esto pues va a alejar al propio DeSantis de aquellos moderados, aquellos independientes. Creo que esa es una vulnerabilidad que él mismo estaría creándose. Y bueno, ante todo esto, pues hay que recordar las diversas políticas que él, a través del Congreso de Florida, que es controlado por el Partido Republicano, ha venido impulsando en los últimos meses, claro, relacionados, por ejemplo, con la facilitación de la aplicación de la pena de muerte, la facilitación para poder portar un arma sin ningún permiso, sin ninguna licencia. Por otro lado, la prohibición del aborto, después... Guerras culturales contra las escuelas. No, este hombre se peleó hasta con Disney, ¿no? Lo cual ya tiene lo suyo. Pero te pregunto, este contexto político de un republicanismo que va todavía más a la derecha de Trump, que ya es decir, doctor, ¿dificulta el acuerdo para el techo de la deuda o alcanza a separarse? Es decir, por una cuerda, la posibilidad de que los republicanos, y en este caso la administración Biden, lleguen a este acuerdo de techo de la deuda, que, bueno, pues puede ser explosivo para el mundo, o puede ser que pues lo sigamos corriendo, es decir, nos acostumbramos a vivir peligrosamente, doctor. Yo creo que él lleva dos caminos distintos. Por un lado está esta negociación, que si bien sí efectivamente la conducen representantes del ala dura del Partido Republicano, partido del área más conservadora, creo que el anuncio de DeSantis no debe de vincularse con las negociaciones necesariamente de la deuda. Creo que finalmente se resolverá el tema de la deuda, que la apuesta que han hecho los dos de seguir conversando, de seguir dialogando, pues es lo razonable. El presidente Biden justamente es experto en eso, a eso se ha dedicado toda su vida, a dialogar, a negociar y a obtener consensos en los diferentes ámbitos. Por supuesto que es un asunto en que todo el mundo deberíamos estar pendientes, dadas las implicaciones que tiene que los Estados Unidos deje de poder pagar. Y además no solamente es un tema complejo para el mundo, es un incluso complejo para los Estados Unidos, porque ellos cuentan con un sistema automatizado de pagos, en donde van pagando aquellos, digamos, facturas, aquellos pagos que se tienen que hacer, y lo van haciendo ya automáticamente. No hay un sistema en donde el ser humano seleccione, y eso es algo que van a tener en un momento dado que implantar. Pero yo diría que son dos temas que me parece que van por unos caminos distintos. No, te decía más que propiamente DeSantis, que se abran las primarias y dicen, bueno, pues ahora ya empezamos aquí como nuestro juego de las corcholatas, que es una especie de primaria cimarrona que tenemos en México, decir, bueno, pues eso enrarece el ambiente político, dado que ya estamos en digamos, la primavera política en aquel país, o casi el verano. Preguntarte por otro lado, lo de Ken Salazar, en términos, digamos, normativos, pues no sería extraño que un embajador dijera queremos certeza jurídica, pero ocurre cuando el gobierno está fintando con el tema de revoca una concesión en la que presuntamente hay también intereses norteamericanos, y está el tema de Citibank, que finalmente dice, ¿sabe qué? Pues me voy por otra vía, en este caso anuncia una oferta pública inicial. Sergio, ¿cómo leer eso? Yo creo que la decisión de la presidenta de Citibank, la señora Fraser, que conoce bien a México, ella vino a México a resolver aquel problema de Citibanamex, de oceanografía, me parece que responde a haber medido muy cuidadosamente cuáles eran los diferentes escenarios. Desde un inicio ellos plantearon dos escenarios, uno que era una oferta pública o bien una venta directa. Entonces están regresando al escenario número uno, después de ver que pues, una posibilidad sería que el gobierno mexicano intentara adquirir el banco, algo que se ve que el banco estadounidense no está interesado, no está dispuesto a que esto ocurra, quizá porque además el monto por el cual se compraría no sería el que ellos están esperando. Y el segundo es que en un momento dado se pudiese vender al grupo de Germán Larrea, y dado que se pudiese expropiar, pues Citibanamex o Citibank decide suspender por lo pronto esa opción. Y bueno, esto permite alargar el proceso,
será hacia mediados del año que entra, incluso quizás hasta después de que termine la gestión del presidente López Obrador, cuando esto se pueda materializar, y este es un tiempo que gana, me parece, Citibank para medir mejor cuáles son los tiempos políticos en México y si habrá oportunidad, quizá después, de regresar al segundo de los escenarios, y por qué no regresar a la venta directa, quizá ya con un gobierno menos interesado en adquirir un banco que de hecho ya lo tiene, ya tiene el Banco de Bienestar, pero bueno, pues sí llama claramente la atención que quiera hacerse de que como todos sabemos, pues por muchos años fue el Banco Nacional de México. Sí, absolutamente. Pues creo que es un símbolo muy interesante, un signo muy interesante de un banco tan poderoso, y creo que esto pues, se debe tomarlo muy en serio el gobierno mexicano, el gobierno americano, sobre las implicaciones que tiene pues el amenazar con posibles expropiaciones o escenarios de ese tipo. Sí, porque está el otro tema, el de Calica, que ha perdido un poco de vigor en el debate público, pero también entiendo que es una concesión. El que hoy saliera Ken Salazar a decir, a ver, queremos certeza jurídica, es que supongo que estaban leyendo en ese pentagrama, ¿no? Esa inquietud de un gobierno que puede actuar pues no necesariamente apegado a la norma, al canon, sino abriendo negociaciones en espacios en los cuales en principio por la norma jurídica y los intereses de los privados deberían prevalecer, Sergio. Sí, además, mira, en el caso de Calica hay un tema que es el reclamo jurídico a nivel internacional, en las cortes internacionales que ha hecho Calica frente al gobierno de México, que no se ha resuelto, pero que implica varios miles de millones de dólares. Recursos que naturalmente el país podría dedicar a muchas otras actividades importantes, como es la atención a la salud o el mejoramiento de la calidad de la educación, por mencionar dos casos. Entonces, pues el entrar en una dinámica adicional de litigación, de un litigio fuerte en los Estados Unidos, como pudiese ser con un banco de este tamaño, pues nos llevaría como país a perder un prestigio que se ha ganado por muchísimos años de protección de las inversiones, de dar certeza a la inversión en nuestro país, y por otro lado, pues además erosionar los recursos públicos de nuestro propio país. Entonces me parece que el llamado prudente, en este caso del embajador de los Estados Unidos, pues va en el sentido de que más vale un buen arreglo que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Sí, absolutamente. Presidente, pues muy agradecido contigo. Al contrario, un abrazo fuerte como siempre. Muchas gracias. Sergio Alcocer, presidente de Comexi, hoy platicando con usted. Y si usted nos acaba de sintonizar, esto es lo que dijo Ken Salazar sobre la certeza de las inversiones. Yo lo que digo siempre cuando hablo del TEMEC, que la relación entre México y Estados Unidos y el sector privado es importantísimo. Importante que tengamos certidumbre, ¿no?, en las inversiones, y en eso estamos trabajando, pero afortunada para las dos naciones tenemos el TEMEC, ¿no? Tenemos inquietudes. Tenemos inquietudes, pero tenemos TEMEC que nos debe dar certeza. Bueno, me enlazo ahora con Fabricio Vela hasta la hermana y queridísima República del Ecuador. Él es periodista de Radio Sonorama. Fabricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, qué gusto, buenas noches. Saludos desde Quito, Ecuador. Bueno, pues ya tienen fecha para las elecciones generales. Sí, ya mismo en media hora se hace la convocatoria oficial por parte de la Autoridad Electoral del Ecuador. Las elecciones serán el 20 de agosto, domingo, en poco menos de 90 días. Y de haber segunda vuelta, los finalistas se enfrentarán en el balotaje el 15 de octubre. Son fechas ya confirmadas. Presidente, vicepresidente y Congreso. Fabricio. Sí, binomio presidencial. Nosotros acá elegimos presidente y vicepresidente en una sola papeleta como binomio, y elegimos 137 asambleístas, que son los representantes a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo. Esto producto de la disolución de la Asamblea decretada hace exactamente una semana por el presidente Lasso, y la Constitución dispone de la convocatoria de elecciones anticipadas para completar el periodo, y esto es importante. El presidente y vicepresidente que elijamos en Ecuador entre agosto y octubre, y la nueva asamblea completarán el actual periodo hasta el año 2025, es decir, no es que empiece un periodo nuevo de 4 años, sino que completarán hasta el mes de mayo del 2025. Qué interesante lo que nos dices. Oye, ¿el ambiente político cómo está?
Bueno, ahora mismo las organizaciones políticas están dialogando para buscar candidatos a la presidencia y también armar sus listas de asambleístas. Son tiempos muy cortos. Estas son las elecciones más cortas de la historia. En el caso del Ecuador, la campaña electoral va a durar apenas una semana. Habrá apenas 2 semanas para que los partidos oficialmente hagan sus ejercicios de democracia interna, o sea, lo que acá se llaman las primarias, para designar oficialmente candidaturas. A esta hora, te cuento, Leonardo, hay 3 precandidatos confirmados. El uno es el ex asambleísta Fernando Villavicencio, que es muy conocido por manejar denuncias de vinculadas Fabricio, a casos de me va a sonar la campana. ¿Me permites? Pasamos el corte y regreso contigo. Tranquilidad. Seguimos con la información. Estábamos en enlace hasta el Ecuador con Fabricio Vela. Nos estabas diciendo quiénes son los candidatos hasta ahora. Fabricio, adelante nuevamente. Sí, Leonardo, muchas gracias. Bueno, te decía que hay 3 precandidatos hasta el momento ya definidos, al menos así se han presentado. El uno es el ex asambleísta Fernando Villavicencio, que digamos es muy conocido acá porque ha impulsado denuncias de corrupción. El otro es acaba de anunciarlo, el empresario Daniel Noboa Asín. Él digamos, fue legislador y es hijo del magnate Álvaro Noboa. Álvaro Noboa fue 5 veces candidato a la presidencia del Ecuador. Sí. En 3 ocasiones llegó a la segunda vuelta, pero no logró ganar la elección. Llegó a segunda vuelta en el año 98, en el año 2002 y en el año 2006. Y 2 elecciones adicionales en donde ya no tuvo un papel protagónico. Su hijo, Daniel Noboa, se va a presentar, lo ha anunciado esta noche, hace un par de horas, como candidato. Y el otro es un empresario también vinculado al sector de la seguridad llamado Jan Topic, totalmente desconocido en el ámbito de la política, pero que ha hecho de los temas de seguridad que están tan complicados acá en el Ecuador su principal propuesta de campaña. Así que esos son los 3 nombres confirmados de momento. Muy bien. Pues Fabricio, muy agradecido por el enlace y nos mantendremos pendientes. Siempre un gusto conversar con usted, Leonardo, y con los oyentes de Radio Fórmula. Un abrazo. Saludos, Fabricio Vela desde el Ecuador. Ahí está la información. Y le contaba que Murakami, el gran escritor japonés, ha sido efectivamente, pues galardonado con el premio Princesa de Asturias. Yo me enlazo ahora con la directora de la Escuela de Escritores, Claudia Guillén. Mi querida directora, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Siempre es un gusto saludarte. El gusto es todo mío. Cuéntale al auditorio, particularmente a los más jóvenes, aquellos que se han perdido quizá de la lectura de Murakami, ¿qué significa? ¿Cómo recibes este anuncio? Fíjate que es muy afortunado porque Murakami se caracteriza por ser un escritor de controversias, por así decirlo, ¿no? Incluso en Japón parece que tiene algunos desacuerdos con el canon literario, ¿no? Es un escritor frontal, es un escritor que le está hablando al lector. Quizá su gran cualidad es que puede integrar tanto el mundo de lo onírico con el mundo realista. Hay una gran honestidad en su narrativa, en su imaginario. Tiene un vínculo con la música, al igual que tú, doctor, francamente extraordinario. Oye, y tú, Claudia, y todos los que estamos vivos, ¿no? ¿Qué haríamos sin la música? Por cierto, el maestro Gassanzón, después de ti, va a estar aquí en el estudio. Pero bueno, sigue, por favor. No, mira, les diría que Tokyo Blues, de hecho, saqué de mi biblioteca, es quien lo lleva a que es un autor que lee muchísima gente. Su casa editorial es Tusquets. Vale la pena acercarse a Murakami. Y este reconocimiento habla también de que están integrando a otras voces que no necesariamente tienen que ver con esta tradición canónica. Me referiría rápidamente, doctor, a Juan Rulfo y a Carlos Fuentes, que también fueron merecedores de este premio, ¿no? Oye, bueno, Murakami tiene, pues es sumamente lúdico, juega a veces con, yo recuerdo algunas novelas así, francamente fantásticas, un elefante que aparece en Tokio, pues es un tipo con un montón de recursos, uno de un comendador chiquito que anda saltando ahí en un cuadro y que es absolutamente memorable. Pues un personaje, yo no sé si así es el mismo sentido, no solo de sentido del humor, sino el sentido erótico que tienen todos los japoneses. Tiene una gran carga erótica en sus novelas, Claudia.
Por supuesto que la tiene, y la tiene, insisto, desde este punto de vista fresco, honesto, que le habla al lector, y por eso puede llamar mucho más la atención. No estamos acostumbrados, aunque insistiría en el punto que a lo mejor es menor, que en Japón no lo reconocen como parte de la tradición. Quizá vemos en el erotismo que inserta Murakami en sus relatos otro tipo de erotismo mucho más ajeno al nuestro de Occidente, querido Leonardo, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Y inserta muchos elementos. Y si no estoy de acuerdo, ¿tú crees que voy a discrepar de la directora de la escuela? Pues por supuesto que no. Yo, directora, lo que usted diga. El Tokyo Blues es la que empieza con la de los Beatles, ¿no? El bosque noruego, ¿no? Va en un avión, ¿no? Escucha una canción de los Beatles y se regresa nada más y nada menos a cuando tenía 18 años e iba a la universidad en Tokio, ¿no? De ahí, que esa es la novela que se toma como una novela realista de él, porque las otras, insisto, están insertadas, como bien lo planteaba Leonardo, de elementos fantásticos y realistas, ¿no? Conviven en las tramas, y de ahí se detonan varios sucesos desde la memoria, ¿no? Quien está relatando oye una canción de los Beatles y recuerda lo que pasó cuando estudió en la universidad a los 18 años en la Universidad de Tokio. Que lo hace. ¿Tú estás contenta con este Princesa de Asturias, directora? Yo que festeje en la literatura, doctor, siempre estaré contento. Me alegro mucho que haya estado esta noche con nosotros. Para mí siempre será un placer. La directora de la Escuela de Escritores, hoy hablando de Murakami. Fíjese que hace algún tiempo recuerdo que me encontré al embajador Navarrete en una de estas transmisiones en el Auditorio Nacional, retransmisiones del Met, y estaba leyendo 1Q84 y me decía, es que no se puede soltar este Murakami. Yo ese libro no lo he leído. Pero bueno, cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida al maestro Gazanzón en este estudio. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches a todas y a todos. Gracias por empiezo la conversación preguntándole, ¿a usted le gusta Murakami, que es muy musical? Además, tiene un libro muy famoso de las conversaciones con Osawa, que era otro director de orquesta también, claro. Absolutamente memorable. ¿Le gusta Murakami, maestro? Me gustan los dos, Seiji Osawa y Murakami, por supuesto, sí. Me gusta la cultura japonesa, la literatura, la comida, todo, entonces sí, por supuesto. Esas conversaciones entre el escritor y el director de orquesta, claro, son absolutamente memorables, ¿no? Sí, es fascinante, y sobre todo porque, bueno, Seiji Osawa es uno de los grandes, ¿no?, maestros del pasado, y entonces sí, es una enseñanza muy grande. Recuerdo las estrecheces que pasaba en Nueva York. Decía que en verano hacía tanto calor que tenían que ir a dormir al cine. Bueno, así vivió el maestro Osawa. Después cómo se fue abriendo paso efectivamente en una Europa que todavía tenía reticencias a la idea que un japonés pudiera ser un director de orquesta. Sí, en esta época sí, bueno, había racismo para todo tipo de personas, pero yo creo que él hizo su camino y bueno, se hizo muy famoso y por su talento, por lo que es, ¿no? Absolutamente inolvidable como personaje. Bueno, conectaba las dos conversaciones porque Murakami recibe el Princesa de Asturias. ¿Qué tenemos en la FUNAM? ¿Qué tenemos en la Nezahualcóyotl, maestro Gazanzón? Bueno, este fin de semana vamos a tocar 3 piezas. Seguimos con el foco Ligeti, con Lontano, ¿no? Esta pieza, otra pieza después de las atmosferas que hicimos en abril pasado. ¿Lontano luego, se llama? Lontano se llama. Cuéntenos es una de la pieza, bueno, de 10 minutos, 10-12 minutos, totalmente distinta a la de Atmosferas. O sea que Atmosferas funciona con bloques sonores y Lontano es mucho más melódico, mucho más suave, delicado. Es una pieza que tiene mucha expresión, casi romántica, digamos. O sea que no es tan fría como puede ser Atmosferas. Es mucho más accesible para el público. Una pieza extraordinaria, fascinante. También siempre con el estilo de Ligeti, de mezclar los sonidos de la orquesta a partir de una sola nota, se desarrolla a través de los timbres de los instrumentos, pero es una pieza realmente fascinante de 10-12 minutos de total viaje sonoro
y realmente es una cosa para mí, bueno, impresionante tocarla. El foco en Ligeti por el centenario, yo no lo he oído nunca, pero bueno, estaré encantado de hacerlo. Y después vienen piezas, pues, platos fuertes, ¿no? ¿Qué más tiene previsto? Bueno, tenemos a Bartók, la música para cuerdas, percusión y celesta, que también es una de las grandes piezas del siglo XX. Y tiene para mí una relación con Ligeti, no solamente porque, bueno, Bartók y Ligeti son compatriotas, pero la manera en que Bartók desarrolla su música, en esta música para cuerdas y percusión, la forma de componer, la técnica que utiliza es muy parecida. O sea que a partir de pocas notas, de pocas cosas, puedes desarrollar un lenguaje completo. Y esto me fascina, porque realmente se nota la modernidad de la música de Bartók, que es totalmente distinta a la modernidad de la Escuela de Viena, de Schoenberg, Beethoven, o la modernidad de Stravinsky, de Debussy, de Ravel. Es otro tipo de modernidad y realmente es una de las grandes piezas del siglo XX. Sí, es del primer tercio. ¿De qué año es más o menos la música para...? De los años 30, más o menos. De los 30, más o menos. Y la pieza de Ligeti es de los años 60. Y luego terminaremos con la quinta, la famosísima quinta de Beethoven, que también es una pieza absolutamente extraordinaria, que también tiene su relación con Bartók, porque Bartók y Beethoven son los dos grandes arquitectos de la música. El tercero sería Bach, por supuesto. Entonces tenemos los tres B, Bach, Beethoven y Bartók, que son los grandes arquitectos de la música, que desarrollan una forma de componer muy distinta, muy personal, muy singular, aparte de pocas cosas. La sinfonía de Beethoven trae nada más 4 notas, las famosas 4 notas de Beethoven, y a partir de estas 4 notas desarrolla también una sinfonía completa. Entonces es un trabajo muy interesante por eso, técnicamente hablando, y el resultado musical es absolutamente fascinante. Las 4 notas más conocidas quizá de la historia. ¿Qué desafío plantea para un director efectivamente poner una pieza tan conocida como la quinta de Beethoven? Bueno, el problema viene de la fama de la pieza, porque todo el mundo la reconoce, entonces a veces los músicos mismos la quieren tocar como siempre la han tocado. Y yo quiero hacer una versión, una interpretación más personal, que no es la de los demás directores. Por ejemplo, no quiero hacer una versión de Karajan de los años 60, o no quiero hacer de nuevo la versión de Kleiber de los años 90, lo que sea. Entonces quiero hacer la versión de ahora, de hoy, de un joven director que dirige esta música de otra forma, con una orquesta más reducida, con un estilo quizás un poco más, no sé, clásico, no tan romántico como se hizo mucho en el pasado, menos pesado, menos grandioso, un poco más como enfocado en el ritmo, en la energía de Beethoven, y una cosa más limpia, digamos, limpia de sonido y limpia de ritmo y todo. Entonces, esto es la dificultad de hacer que los músicos acepten hacer esta versión que es un poco distinta a lo que siempre seguramente han hecho en el pasado. Qué cosa más interesante me cuenta, ¿no? Y también supongo para el auditorio decir, a ver, hemos oído múltiples versiones, oír algo nuevo e ir concertando, ir planteando un joven director, en este caso a los músicos, podemos efectivamente leer o interpretar, en este caso, un clásico de otra manera, maestro Besançon. Sí, no sé si es de otra manera, pero es de una forma personal que corresponde a mi gusto, que es el gusto de hoy. Que tiene su relación, por supuesto, con el pasado. Yo respeto a mis grandes maestros del pasado, pero creo que cambió el mundo de la música y no podemos tocar Beethoven, los grandes clásicos, como se hizo en el pasado. Hay que tocarlos con la enseñanza también de los barrocos, de los clásicos como Harnoncourt, por ejemplo, lo hizo, y no podemos tocar Beethoven como Karajan lo hizo, como Kleiber lo hizo, aunque sean grandes maestros. Pues yo creo que hay que tocarlo de otra forma, más históricamente hablando, informado, como se dice, con más limpieza en el estilo, que sea más clásico, que no sea tan enorme y romántico, porque Beethoven no es tan romántico finalmente, es entre dos mundos, ¿no? Está entre los dos mundos. Yo recuerdo que decía Calvino que la lectura de los clásicos en literatura es el mismo libro, pero siempre se lee de manera diferente, y si lo ves en distintos momentos de tu vida, lo ves diferente. Con la música ocurre lo mismo, ¿no? Exactamente, sí, siempre es un nuevo viaje, siempre es una nueva versión, y también la mía cambió, o sea que hace 10 años yo la dirigía de otra forma, y ahora de una nueva forma, y seguramente dentro de 10 o 20 años la voy a dirigir de otra forma,
porque así es la música, ¿no? Se renueve siempre. Qué apasionante. Qué cosas más interesantes nos cuenta. Entonces, Ligeti, Bartók y Beethoven, 27 y 28 de mayo. Así es, este sábado por la noche y este domingo a las 12 en la sala Nezahualcóyotl. Nuestro gustado ensayo, ¿también? No tenemos ensayo abiertos esta semana, pero pronto tendremos, pero esta semana no. Mire, qué tristeza, pero bueno, la alegría de tenerlo aquí compensa. Maestro Casansón, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. El director de la UFUNAM, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Ya sabe usted que en la Nezahualcóyotl tiene pues esta música de clase, en este caso una interpretación de clase mundial, y bueno, pues es una experiencia, ¿qué le puedo decir? Una experiencia marcante. Bueno, pues cambiamos de argumento informativo. Vamos ahora contigo, Rocío Galván, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Yo también te saludo con mucho gusto, igual que a tu equipo y a tu audiencia. Mira, informarte que mientras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya está confirmando que entre las personas que murieron en esta balacera del pasado sábado a las 2 de la tarde en San Vicente hay 3 estadounidenses, la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha proporcionado las listas de lesionados ni de muertos. Todo se ha manejado en forma extraoficial, Leonardo, y lo que sí te puedo decir de última hora es que hoy dio a conocer la identificación, localización y detención de 3 personas relacionadas con el enfrentamiento armado ocurrido el fin de semana en San Vicente, que dejó a estas 10 personas sin vida, y en que entre las que estaba esos... ¿3 eran norteamericanos, Rocío? ¿Mande? 3 eran norteamericanos. 3 eran estadounidenses, pero esto no lo ha confirmado la Fiscalía de Baja California. No ha dicho, te digo que es increíble los días que han pasado y no nos ha dado la lista de las personas lesionadas ni muertas. Lo único que sí está confirmado es que murió el narcotraficante Alonso Arámbula Piña, que se supone que era el objeto del ataque. Los 3 detenidos de hoy se encontraban en posesión de armas, droga y narcomensajes con contenido similar al colgado la madrugada del domingo, un día después del ataque armado en Ensenada. Eso es lo que ha dado a conocer la Fiscalía con respecto a este caso. Con respecto al asesinato de este empresario restaurantero chino que ocurrió ayer en el estacionamiento de una cadena de tiendas muy importante. Costco, ¿no? Sí, fue en el Costco de la vía rápida de acá de Tijuana. Pues lo único que digo es que se está investigando el móvil, que no se sabe si el ataque era contra el restaurantero chino o contra el empresario artístico que lo acompañaba. Se confirmó que fueron una pareja, la mujer manejaba el auto, el hombre descendió y disparó contra las 2 personas, y bueno, tampoco confirmó si hubo amenazas previas. Pues la comunidad está muy preocupada, Leonardo, porque el domingo asaltaron un restaurante y ahora pasó esto que te estoy comentando, ¿verdad? Entonces no aportó más información la Fiscalía. Muy bien, pues te agradezco mucho, Rocío, la información. Hasta luego. Bueno, y en más información quiero decirle que el INE ordena a Movimiento Ciudadano retirar el spot con el PRI ni a la esquina, información que está efectivamente saliendo en medio de esta polémica entre 2 partidos. No deja de sorprenderme a mí que estén en pleito tan, en este caso cerrado, cuando no son las fuerzas dominantes de este país, pero bueno, no es esa opinión mía. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó el retiro, pues, de ese spot con el PRI ni a la esquina por ser presuntamente calumnioso. ¿Le entiende usted a todo esto? Yo la verdad es que cada vez menos. Tema de política nacional, la forma en que los partidos están procesando sus conflictos y su selección de candidatos me resulta cada vez más críptica, cada vez más difícil de entender. Pero bueno, con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. En nombre de todo el equipo le agradezco su compañía. Siga en nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.